El nuevo año legislativo en el Congreso definirá en buena medida el futuro de las reformas del gobierno Petro, pero también mucho del futuro político del presidente. Bueno, Nicolás, gracias por estar. Casi que no llega aquí a la clave, ¿no? No, casi nos quedamos en el Congreso. Casi se quedan. Hay Gracias que poner por un estar. catre ahí. Primera vez que está aquí con nosotros en la Primera clave. vez, Juan Roberto. Muchas gracias por estar aquí para que nos explique cuál es la clave para entender lo que está en juego en el Congreso, que empieza una nueva legislatura, con un ambiente, usted me va a corregir, medio adverso para el gobierno. Mucha incertidumbre, Juan Roberto, porque qué? no es claro si en este momento el gobierno tiene una coalición. El mismo Gustavo Petro la puso en duda a través de su cuenta de Twitter cuando empezaron esas diferencias con los partidos. ¿Qué es una coalición? Eso es cuando muchos partidos se juntan para sacar adelante unas iniciativas. En este proyectos. caso es la agenda de cambio del gobierno, donde vemos la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional, que es en principio lo que quiere hacer Gustavo Petro. En ese sentido, esa unión que usted llama coalición, hoy, ¿cómo está? Podemos decir que está pegada con babas, Juan Roberto, pero si utilizamos un término castizo, porque ¿Así de mal está? solamente tiene el pacto histórico, una fracción de los verdes, los liberales a veces apoyan proyectos, la U un día se amanece con ganas de cambiar el sistema de salud, otro día quiere hacer cambios, y los conservadores que están independientes, pero una independencia más dada hacia la oposición y más cercana al centro democrático. Con ese panorama, ¿qué futuro tienen hoy? O sea, ¿cuál es el escenario para las reformas como las planteó el presidente en la instalación? Volvió a hablar de la pensional, Sí. de la de salud, bueno, la salud no la mencionó mucho, pero ahí está, la laboral que la van a volver a presentar, vienen los proyectos como humanización carcelaria, viene un proyecto grande de reforma a la educación. ¿El escenario para esas reformas cuál es? Los consensos, Juan Roberto. Es que en este momento, si el gobierno quiere tramitar una reforma, no tiene los votos. Y lo vimos finalizando el primer año legislativo, cuando no pasaban de los impedimentos o simplemente aprobaban la ponencia, que es como la exposición de motivos de venga, porque se necesita este cambio en el país. Sí. No pasaba de allá. Incluso varios partidos lo que nos están diciendo es que el gobierno solamente nos llama cuando necesita que aprobemos las reformas y no hay reuniones ni cara a caras con los congresistas. ¿Qué diferencia hay en ese tire y afloje de este gobierno con el Congreso, en el tire y afloje de los anteriores gobiernos con los anteriores congresos? Mire, por lo menos veíamos unos presidentes que cedían en puntos o que estaban dispuestos a negociar. Vimos a Juan Manuel Santos cediendo en algunos puntos o algunas líneas gruesas que él en su momento creía que era fundamental para el proceso de paz. Y Iván Duque también en la primera reforma tributaria tuvo que entrar en un proceso de negociación pero muy mire fuerte. que Petro cedió en la tributaria del año pasado. Pero no en la salud, Juan Roberto. Y es que las líneas gruesas las tumbaron en los debates. Por ejemplo, ¿qué pasó con los fondos territoriales o varias de las facultades extraordinarias que Sí. quería hacer el presidente? En los consensos con los partidos, y lo vimos, se sentaban, hablaban, pero no había nada concreto. No acogían las Exactamente. propuestas de los otros. Entonces, en última, los partidos llegaban, no, pues yo voy a tumbar esto. Claro. Y en medio de la tijera es que se está armando la reforma a la salud, que es la que avanza. Sí. Lo mismo con la pensional. Vuelvo al tema de la mecánica política. En este momento, si el presidente quiere sacar esas reformas, no tiene votos suficientes para sacarlos, perdóneme la palabra muy coloquial, a la brava. Los Es decir, tiene. braviando y impulsos de voto a voto, ¿no lo tiene? Voto a voto ¿No los y tiene? por fotofinish. Sí. Y se tendría que entrar en un proceso de negociación muy fuerte. Para No, por hacer- eso, pero sin negociar, No hoy los el tiene. presidente dice, No los tiene. yo saco las reformas como quiera, ¿tengo los votos? No los tiene. ¿No los tiene? No los tiene. Habían cambiado al anterior ministro de la política, Prada, y ahora está Velasco. ¿Qué pasó? Ahí, ¿No se supone que este llegaba a articular y a tener muñeca política? mire, le voy a contar un chisme. A ver. En la bancada del Pacto Histórico, antes de empezar este nuevo año legislativo, los congresistas de este proyecto político se demostraron muy contrariados con la actitud que está teniendo el nuevo ministro ¿Por qué? Velasco, porque llegó a regañarlos y no llegó a proponer una agenda de cambio. Pero mire lo Y ellos- raro porque él tiene de dientes para afuera, uno lo ve muy conciliador. Sí, pues una vaina es la fiesta, otra vaina es como termine la boda, dicen Eso por sí, ahí. eso es cierto. Y lo que nos están contando es que muchos congresistas del Pacto Histórico no están cómodos con la figura de Velasco. Incluso varios me llamaron, me piden no dar los nombres, pero lo que me están diciendo es que una vez terminó este encuentro con Velasco, donde supuestamente iba a estar presente el presidente Petro, varios de ellos se fueron a almorzar a una casa de la congresista, de la senadora Gloria Arizabaleta, Sí. que es muy cercana a Barreras.
y muchos presentaron su inconformidad con la forma en que el gobierno está tratando las bancadas. Ellos dicen es que no, pero nosotros somos de gobierno y ni siquiera tenemos una interlocución. Y si eso pasa con los que son del gobierno, yo no me quiero imaginar con los otros. Claro, y ahí lo que está sucediendo es que llaman uno por uno a los congresistas, el gobierno cree tener los votos, pero en últimas pasa lo que pasó con la reforma laboral y es que no hay quórum, pasa lo que sucedió con la reforma a la salud y es que les dieron contentillo al nuevo ministro como sí, vamos a aprobarlo en comisión, pero es que vea, muchos congresistas, Juan Roberto, cuando usted está hablando con ellos dicen, un voto en comisión no se le niega a nadie. Sí, pero vaya a la pero plenaria. Vaya a la plenaria, que es lo fuerte. Que es la hora de la verdad. Y ahí es donde... Eso es como en el fútbol, el partido de ida y el partido de vuelta. El partido de vuelta, pero Mire, es que acá son 4 vueltas. Claro, ese es el problema. Nicolás, no tiene el gobierno esas mayorías. Usted dice que el presidente tiene, o el gobierno tiene que hacer un consenso. El presidente en ese discurso larguísimo del 20 de julio, pues si bien mostró su tono vehemente, también mostró un tono conciliador. Ustedes lo destacábamos el día de la transmisión. ¿Hasta dónde va a ser ese tono conciliador del presidente? Hasta que presente la primera reforma y vea cómo es la actitud de los partidos. Porque es que usted vea, por ejemplo, la salud, que fue el primer pulso. En un principio a Gustavo Petro se le veía reuniéndose con Dilian Francisca, hablaba constantemente con Pincho. Y después, cuando los tipos se mostraban inconformes con la redacción del texto, pues ahí llegaba el primer partido, la primera vuelta. Y el primer pulso. Y el primer pulso, y lo terminaban ganando los partidos. ¿A qué le va a dar prioridad el presidente? Usted en el Congreso, ¿qué le dicen en los parlamentarios? ¿Ustedes cuál va a ser la clave de la agenda legislativa del presidente? Ellos necesitan una victoria en reformas rápidas, porque un plan de desarrollo en últimas termina saliendo, una reforma tributaria. Sí, porque hay plata. Exacto, y termina aprobándose de manera más sencilla, pero una reforma pensional, donde los cambios son tan estructurales o de la salud, pues toma más tiempo. Bueno, y en este momento la que más tiene vida es la reforma pensional. Incluso el presidente de Colpensiones ayer estuvo presente en la instalación y hablando personalmente, Dusan decía, nosotros dentro del gobierno vemos que entre la salud y la pensional, pues tiene más fuerza la pensional y hay más consensos. Viene una reforma a la educación, pero también viene un tema de humanización carcelaria. Muchos incluso, y usted me corregirá, gente del mismo pacto nos dice, el lío con el presidente es que, esto me lo dijo, no voy a decir el santo, pero sí el milagro. Cuenta el milagro, Juan. El milagro me lo dijo un embajador, ni siquiera alguien acá, pero de la entraña del presidente. Y no sabe cuál es el error del presidente, que abre muchos frentes de batalla al tiempo, refiriéndose a sus proyectos, es que son todas reformas muy duras. Total. ¿Será ese el problema? Total, Juan Roberto, y es que son cambios estructurales muy sensibles para el país, que requieren de mucho debate, de cambiar sistemas que han funcionado o que han mostrado resultados a lo largo de 30 años y de un momento a otro por un cambio que resulta incierto, donde los expertos no lo consideran viable. Y es lo que dicen muchos congresistas, hombre, si vamos a construir cambios que sea uno a la vez, pero no todo al mismo tiempo porque no está el tiempo. Pero no será, y hago de abogado del diablo, Nico, ¿no será que también ahí, eso que usted me dice son justificaciones de congresistas que defienden intereses de poderosos que no quieren que el sistema de salud cambie, de pensiones cambie? Repito, ¿también? ¿Haciendo abogado del diablo? También, es que la política es una constante negociación, donde por un lado priman intereses, por el otro lado también priman intereses, y seguramente también el gobierno tiene su interés en hacer esos cambios. Claro. Entonces, en ese sentido, pues es que acá no hay buenos ni malos, hay puntos medios, y toca encontrar ese punto. Y sobre todo hay posiciones divergentes, diversas. Claro. Nico, y todo esto, semejante salpicón, adobado con algo que es bastante particular. A la vuelta de menos de 4 meses, elecciones. Elecciones regionales, y es que mire, siempre ¿Cómo van a pesar esas elecciones en esta agenda del gobierno en el Congreso? Siempre en el argot político se dice que el primer año del Congreso es luna de miel, el segundo son elecciones regionales, el tercero se van distanciando del gobierno y el cuarto son elecciones presidenciales. Entonces, muy seguramente vamos a ver al final de este periodo de ausentismo, por el mes de septiembre-octubre, muchos congresistas más concentrados en sacar su candidato, su diputado, su edil, su concejal. O sea que reformas pocón. Posiblemente vamos a tener, o el gobierno va a tener que pensar en una estrategia de sesionar más tiempo, porque es que los congresistas llegan el lunes a Bogotá, debaten entre martes, miércoles y jueves, y entre jueves y viernes se están yendo otra vez a sus regiones. Mire, estoy aquí anotando esta palabra porque la dijo el presidente y usted dijo al comienzo de esta clave, que la clave es que el gobierno negocie, concerte. Claro.
Y el presidente en el discurso habló de ceder. Dijo, todos tienen que ceder, como el juego de la pirinola, todos Mire, ceden, todos ponen. Y hay un mensaje político del Pero liberalismo. ¿qué tanto van a poner todos? Mire, es que ya hay un mensaje político del Partido Liberal y es bajar 2 candidatos que estaban aspirando a la Cámara, donde en última se va a tramitar o está la ¿Cómo reforma a la así salud. van 2 candidatos? Porque estaba Julián Peinado y Carlos Ardila. para la presidencia Para de la la Cámara. presidencia. Y ponen a alguien de la línea de Gustavo Petro, que es Andrés Calle, que su hermano aspira a la gobernación de Córdoba con el aval del pacto histórico. Y de los ñoños. Y de los ñoños, ahí porque incluso estaba la esposa de Musa Besaile No. presente. Entonces es un primer mensaje cuando el presidente Petro habla de consensos, Julián Peinado recibe varias llamadas del Partido Conservador y ni siquiera se postula. Claro. Todos los partidos empiezan a poner el nombre de Andrés Calle. Entonces vemos un primer mensaje. O sea, le estoy entendiendo, en buena medida el futuro de esas reformas depende de lo que pase con el gobierno en los apoyos a las elecciones regionales de X o Y candidato. Posiblemente, O Juan sea, Roberto. mecánica Todo es política. que todo es un proceso de negociación, Claro. exacto. Mecánica política. Y vea, porque es que el liberalismo va a tener mucho poder en la Cámara, no solamente con la presidencia, sino también en la Oiga. Comisión Séptima, donde está la salud. O sea que va a tener razón Germán Vargas Lleras cuando dijo que estaban utilizándolo a él acercándose a Cambio Radical, tanto la U como los liberales, para cotizar sus votos en el Congreso con el gobierno. O Total. sea, por puestos. Pues, total, Juan Roberto, es que lo estamos... No sea diplomático, hombre. Es que estamos viendo, por ejemplo, que hay muchos intereses de algunos partidos. Y en ese sentido, si los liberales y la U quisieran irse hace un buen tiempo a la oposición o a una independencia más opositora, pues hace rato hubieran Hubieran mandado ido. el mensaje, pero Sí. todavía siguen ahí en el limbo como que sí, como que no. y siguen dejando la puerta ¿Amagando? entreabierta. Claro, y es que, por ejemplo, las peleas de las reformas, por ejemplo, del Partido Liberal, en la Cámara, muchos son partícipes de lograr esos cambios. No. Eh, Qué barbaridad. entonces, hay que ver ese proceso de negociación, qué resultado le da al presidente. Sí, pero el presidente dice, yo soy el gobierno del cambio y le va a tocar terminar haciendo lo mismo que hacen todos, los gobiernos. Es que, Juan Negociar Roberto, con puestos. vamos a hablar a calzón quitado, como A se ver. dice popularmente, y es que sin cuotas, sin mermelada, es muy difícil lograr un gobierno. Y es que diría un libretista, hoy amigo del gobierno, sin puestos no hay paraíso. sin impuestos no hay paraíso, y veamos a Iván Duque. Es que Iván Duque también tenía el mismo discurso Cero mermelada y el en primer últimas le año. tocó ceder. Claro. En últimas le tocó ceder porque es que, Ay, la bendita Juan Roberto, mermelada. seamos sinceros, para sacar una reforma en el Congreso se necesita apoyo de los partidos, y para tener apoyo de los partidos Puestos. se tiene que dar representación política en Puestos. 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 Don Nico, gracias por habernos acompañado en La Clave. Juan Roberto, muy chévere, muchas gracias.